Bienvenidos, bienvenidas a este programa del canal del Poder Judicial de la Federación, en donde hemos analizado, debatido, nos hemos informado sobre lo que ha sucedido a partir de una iniciativa, la reforma del Poder Judicial Federal y todo lo que ha desencadenado. Hoy me da mucho gusto que esté con nosotros Camilo Saavedra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenido, Camilo, qué gusto. Muchas gracias, un gusto, el gusto es para mí. Francisco Valdés Ugalde, investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas Sociales de la UNAM. Bienvenido, gracias por estar con Muchísimas gracias por nosotros. la invitación, a tus órdenes. Estamos en el día D, después, en el día después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Pleno, sobre el proyecto que había presentado y que presentó el ministro sobre, pues, si se invalidaba parte de la reforma al Poder Judicial Federal o no. Finalmente fue desechado, no obtuvo los votos suficientes el proyecto de Juan Luis González Alcántara. ¿Sorprendió? ¿Sorprendió, Francisco? A mí no. Yo creí siempre que este proyecto era una propuesta de mediación, Ujú. pero al mismo tiempo desde el otro lado, desde el lado del Congreso, en las dos cámaras, los líderes del bloque dominante dijeron muy claramente que iba toda la reforma, no Sí. iban a aceptar. Hablaron de varios escenarios que tenían preparados en caso de que la Suprema Corte invalidara la reforma parcial o totalmente, y no sabemos cuáles eran esos escenarios que tenían preparado, pero finalmente la amenaza estaba, y era una amenaza clara de desacato abierto Sí. a la autoridad de la Suprema Corte. Bueno, finalmente no llegamos a ese punto que hubiera sido, sí, una crisis Más trágico. eh, que se acumulada, ¿no? En ese sentido, pues bueno, quedó todo mucho más claro. No hubo desacato porque se, se desechó este proyecto. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum en algún momento comentó, vamos a esperar a ver qué decide la Corte, y después indicó que tenían un plan dependiendo de lo que resolviera, ¿no? Exacto. Ujú. Sí. Camilo. A ver, yo lo que diría es que estamos, digamos, hay dos temas que son muy importantes. Uno, la reforma judicial sobre la que se ha discutido mucho y sobre la que tenemos poca información de cómo lo que se propuso va a resolver los grandes problemas de la justicia. Es decir, hacía falta una reforma, pero no parece que esta vaya a resolver problemas de acceso a la justicia, entre otras muchas cosas. Pero lo que hemos visto en los últimos 2 meses, y diría yo quizá más tiempo, es una degradación, digamos, de lo que los actores políticos eh, entienden respecto del papel que tiene que desempeñar la Constitución Mm. en México, ¿no? Eh, la Constitución se trata básicamente es un texto que es un pacto político, pero también es un conjunto de normas que dicen qué puede hacer o qué no puede hacer el Estado, las autoridades y cuáles son los derechos que tenemos las personas. Y lo que hemos visto es que esto parece que la coalición en el gobierno piensa que la Constitución es de ellos nada más, que está a su disposición De y la mayoría. de la mayoría. Y por eso es tan importante lo que ocurrió ayer, porque lo que ocurrió ayer, estoy de acuerdo con Francisco en que fue, digamos, el desenlace de un documento que se puso sobre la mesa para mediar en un conflicto, pero también hacía unos guiños sobre cuáles son los alcances que puede tener el control de las reformas Mm. en un contexto donde hay una coalición en el gobierno y en las cámaras que ha cambiado la Constitución de una manera vertiginosa, y decirlo en México no es poca cosa vertiginosa. Llevamos 6 reformas a la Constitución desde el 1 de septiembre para acá, 6 reformas constitucionales. y con esto llegamos a 263 decretos de reforma constitucional. Son muchísimos. México reforma mucho la Constitución, lo hemos dicho muchas personas, esto no necesariamente produce buenos efectos, aunque no todos son negativos, y que Sí. luego vamos a eso. Pero lo que tenemos ahora es, si la cuestión está a su disposición y en realidad no sirve, digamos, como para cancelar ciertas discusiones políticas y para garantizar ciertas cosas, entonces
frente a qué estamos. Sí. Ahora es una discusión política, ¿no? Es una discusión que nada tiene que ver en ese sentido porque hablas de todas esta aprobación de reformas, 6 reformas constitucionales Desde septiembre para acá. de septiembre para acá, que también hemos visto y lo podemos decir porque ha sido público, no han leído legisladoras y legisladores, muchísimos de ellos, o la gran mayoría. Es más, de esta reforma al Poder Judicial Federal tendrán que hacer enmiendas porque Sobre la aprobaron lo que no se dieron cuenta que aprobaron, ¿no? En este en particular. Y no se diga en los congresos locales, en donde en fast track, en minutos, después de aprobada en el Congreso, comienzan a hacer la aprobación. Entonces, muchas de las legisladoras y legisladores, pues no tuvieron el tiempo. O sea, no da el tiempo para que hayan leído esto. Entonces, es un tema político. Yo creo que tienes razón, es sobre todo político. En este caso, lo jurídico está siendo subordinado por lo político. La prueba es la prisa, el descuido, la cantidad de errores que se han cometido y de trasfondo se trataba de controlar al Poder Judicial. Es decir, ya controlan el Congreso, ya controlan el Poder Ejecutivo, ahora había que controlar el Poder Judicial. Se trata de pues una merma muy fuerte de la República y de la división de poderes. Ellos dicen que van a crear con la nueva reforma judicial también un poder judicial que va a tener independencia. Sí. Pero yo me cuestiono a partir de dos premisas que ellos manejan y que son falsas. Primero, como mayoría creen representar a la totalidad del pueblo. Eso es falso. Aquí y en cualquier parte, la teoría política lo ha demostrado, la ciencia política lo ha demostrado hasta el cansancio, y solamente en los populismos se alega todavía esa visión romántica y supuestamente rusoniana de la apropiación de todo el poder por parte de una mayoría. Sí. Y no es democrático, aunque ellos digan que es democrático, porque viola el principio de igualdad. Lo que estamos viendo es una violación sistemática del principio de igualdad, que así como el de mayoría, tienen que ir juntamente a la par en una democracia para que la democracia sea democracia. Sí. En la reforma de abril de la ley de amparo quedó clarísimo para dónde querían ir. En esa iniciativa en que restringieron los alcances del juicio de amparo y establecieron el tema de la literalidad y de la no generalización posible de las sentencias, se revela claramente una intención política de reducir los derechos. Y creo yo que lo que tienen en la perspectiva, y eso lo dijo Adán Augusto cuando era secretario de Gobernación, y lo dijo varias veces e insistió, y también lo dijo el entonces presidente López Obrador, los derechos humanos son un invento del neoliberalismo y los derechos humanos no pueden estar al mismo nivel que la Constitución, porque eso está violentando la autoridad nacional, que en mi opinión es un nacionalismo ramplón. Sí. Entonces me parece que ahí está el origen del problema y el proyecto político está claramente enfilado en esa dirección. Control de los poderes, reducción de los derechos y subordinación de cualquier grupo a la voluntad de la supuesta mayoría del pueblo, donde se parte de también otro supuesto falso, uno tercero, que es que el pueblo es bueno y las élites son malas. Y todos somos iguales, tan buenos y malos unos como los otros. Así que ahí hay un error de base que lamentablemente se ha convertido en propaganda política y ha logrado convencer a mucha gente. No existe el pueblo bueno. Porque además es directo, es contundente, es simplista y a la vez generalizante, ¿no? Es simple el mensaje y generaliza. Por ejemplo, son corruptos, son corruptas. ¿Quiénes? Los que están ahí. ¿Quiénes? Los ministros y ministras. ¿Quiénes? Los jueces y las juezas. ¿Quiénes?
Eh, eh, ya tuvieron ellos, cuando dices, es que quieren apropiarse ahora del poder judicial, dicen, bueno, es que ellos ya tenían a la Corte, ya tenían, ¿quiénes los de la derecha? ¿Quiénes los voceros? ¿Quiénes las minorías que ahora perdieron y ahora somos el pueblo? Es decir, son discursos muy poderosos en donde la gente dice, pues sí, qué bueno, nos toca ahora a nosotros, ¿a quiénes nosotros? El pueblo, ¿no? A ver, yo creo que estas reivindicaciones efectivamente al pueblo simplifican las diversidades que hay en la sociedad mexicana. Múltiples. No todos queremos que el aborto tiene que estar legalizado, no todos tenemos una religión, etcétera, etcétera. Pero lo que creo que es muy preocupante, más preocupante que varias de las cosas que hemos dicho, es si la constitución es de la coalición que está en el gobierno Ajá. y no es este documento donde quepamos todos, los mensajes que nos ha dado la coalición en el gobierno, me refiero a la presidencia de la República y sobre todo al liderazgo de las fracciones parlamentarias de los partidos que tienen esta coalición, es que se toman muy poco en serio la Constitución. Tenemos ejemplos. A ver. Aprobaron la reforma para que no se impugnen las reformas la semana pasada. La publicaron, digamos, para tratar de frenar a la Suprema Corte en lo que estamos conversando, pero además lo hicieron siguiendo un procedimiento que deja muchas cosas a desear. Está el caso, por ejemplo, de un diputado que estaba viendo, entiendo yo, la Serie Mundial y que, Lo al mismo tiempo apareció que votó. Es decir, si lo y que las quieren... explicaciones, perdón, Camilo, dicen, fue por una intermitencia en la red del Internet. Entonces, ya también... Incluso si, o sea, perdóname que interrumpa, pero, o sea, pese a todo lo problemático de tener un entendimiento de la cuestión en el que no quepamos todas las personas, que podemos pensar diferente, etcétera, y solo es esta, eso es, digamos, ese consenso que ellos pretenden tener, es problemático y le están rindiendo tributo, no se lo están tomando en serio. Tan es así que están haciendo una serie de procedimientos para aprobarla y reformarla con unos vicios que no habías visto en mucho tiempo. Esto o otros, ¿no? La velocidad en la que en la que las legislaturas de las entidades, digamos, ratifican o aprueban las reformas, pues es inusitada. Pero más allá de lo inusitado, es, digamos, dudoso la legalidad de que estén votando a través de Zoom sin que podamos confirmar, digamos, quiénes son, etcétera. Es decir, es paradójico que les importe tanto controlar la Constitución y que al mismo tiempo les parezca tan poco un límite para las conductas políticas y las conductas sociales. Es decir, estamos, y decías tú, le preguntabas a Francisco, pues en los terrenos de la política. Sí. Y para cerrar, digamos, un poco esta reflexión, un poco desordenada, porque siento como que me arrastró una ola ayer. Sí, fueron muchos temas, ¿verdad? Correcto. México y Y Estados Estados Unidos Unidos. y por ende el mundo, ¿no? En el tema de Exacto. Estados Unidos. Pero bueno, Y si vemos los terrenos de la política estos últimos 2 meses, sí. yo lo que percibo es muchísimo desorden incluso dentro de la coalición del gobierno. Tenemos ejemplos como este que daba yo del diputado que está afuera, pero tenemos otros. Cuando propone el líder de Morena en el Senado quitar la posibilidad o limitar la posibilidad de que los jueces controlen la convencionalidad, es decir, que tengan menos valor los derechos humanos de fuente internacional en México, Sí. esa es una cosa que entiendo yo, digamos, hay varias hipótesis, pero una de esas fue, pues él se fue por la libre y lo tuvieron que bajar esto. Entonces, estamos en un contexto donde Sí, la cuando domina la toca el política. artículo primero constitucional, bueno, Adán Claro. Augusto sale e indica esto y después de reversa, ¿no? Bueno, eso no, o son estos buscapiés de algo totalmente escandaloso para quitar esa parte y nada más dejarlo escandalosito. Correcto. Por llamarlo, ¿no? O sea, lo que crea más ruido, lo que te hace, y entonces, qué bueno, ya no van a tocar eso. Sí, pero quedó todo esto. No, Por supuesto. parece que es un poco también que estamos llegando a estas situaciones límite, ¿no? En donde incluso me parece que la propia propuesta del ministro González Alcántara entraba ya en esta dinámica de decir, bueno, nada más quiten a ministros y ministras, que se haga la elección popular, a los magistrados electorales, pero no a los jueces y juezas, que entiendo también es, bueno, afecta a miles de familias, ¿no? Claro.
pero es esto de decir, bueno, ya esto, lo que hubiera sido escandaloso en cualquier otro momento o en cualquier otro sexenio, se vuelve, bueno, ya nada más elección popular de ministros en esa propuesta que finalmente no fue aprobada. Pero parece que estamos en esta situación de límites políticos. Así es. Me parece que el ejemplo de la reforma de supremacía constitucional Sí. lo dice con toda claridad. El objetivo es impedir que haya medios de defensa contra reformas constitucionales. Ujú, Los voceros del oficialismo dicen, defendiéndose de algunas críticas, que ellos, por supuesto, jamás volverán a introducir en la Constitución el derecho a la esclavitud o la obligación del esclavo de respetar al amo. Pero ¿qué pasa si llega otra fuerza política y lo hace? Bueno, hay una frase muy importante, muy decidora en la teoría política que acuñó un autor también muy prominente que decía, las constituciones son las reglas que se da Pedro cuando está sobrio para cuando está ebrio. Y resulta que en la ebriedad plena se están deshaciendo las normas. Es Pedro bebido, es Pedro embriagado Embriagado de poder. de poder, quitando los elementos centrales de una constitucionalidad, que es el pacto político y los derechos Sí. de los ciudadanos. Entonces, sí está afectando la forma de gobierno, está afectando la forma de gobierno democrática y está afectando la manera en que los mexicanos podemos acceder a través de un poder independiente al cumplimiento de nuestros derechos constitucionales. De tal manera que van a depender de la voluntad del bloque gobernante, no van a depender de un órgano que tiene cierta objetividad e independencia. La independencia de los poderes nunca es absoluta, hay siempre una heteronomía, digámosle así, pero esto no significa que esas relaciones que siempre existen entre poderes sean violatorias o nugatorias de la independencia de los poderes, porque una cosa es hablar de las cosas, discutir, deliberar sobre los problemas, y otra cosa es imponer una sola voluntad. Y lo que estamos viendo es la imposición de una sola voluntad en nombre del pueblo, que por cierto, yo no oigo hablar al pueblo. Oigo hablar a los que dicen que son sus representantes, Sí. que no son más que otra oligarquía que está queriendo sustituir a la que está siendo desplazada. O la misma, muchos de ellos. Bueno, Muchos de ellos si siguen uno siendo ve los la mismos. conformación del partido principal de la coalición dominante, pues uno ve que ahí están todos los que antes estuvieron. Así es. Pero ahora se dicen pueblo porque tienen esta retórica que además entiendo, por una parte, que los programas sociales han sido una ayuda importantísima, una esperanza, un bálsamo para la situación de pobreza y desigualdad que vive nuestro país, ¿no? Entiendo esta parte, pero por otro lado, esto que es tan tangible y que la gente puede decir, esto me gusta, me hace sentir bien, y ve lo otro totalmente ajeno, es decir, eh, es que el amparo ya no tendrá efectos generales. ¿A Pues, quién le importa? qué le dice eso a la gente en general, a la ciudadanía, al pueblo? Nada. Y sin embargo, le afecta de manera directísima, porque justamente es la gente en general quien se va a ver afectada, quien no tenga esos recursos para poder ampararse de algún acto de autoridad y que eso pueda generalizarse para las demás personas que se ven afectadas y que no pudieron acudir a ese amparo, ¿no? Pero explicar eso
está lejanísimo ante el contundente discurso una y otra vez de nosotros somos el pueblo, nosotros sí queremos, nosotros somos los plebeyos y ahora sí, porque han dicho incluso la palabra, ¿no? Estos representantes, eh, en fin. Yo creo que, eh, a ver, vivimos en un país muy desigual. Es muy importante recordarlo, Sí. aunque lo decimos y lo decimos, muy desigual. Y los programas sociales son importantes. Yo pienso en, por ejemplo, el programa que le ayuda a las personas adultas mayores Sí, a tener un dinero y que eso le puede dar una dosis de independencia de sus familias. muy Lo que importante. pensaríamos es que esos programas sociales vinieran acompañados de una infraestructura que permitiera que el goce de los derechos y la garantía de los derechos no se limitara a esos programas sociales, sino que tuviéramos un Estado Ujú. mucho más fuerte para, por ejemplo, garantizar el derecho a la educación, en fin. Y lo que pensamos es a esas personas que tienen estos beneficios, que son muy importantes, desde luego, ¿qué les dice la reforma judicial? Y yo creo que si pensamos en, bueno, pues las acciones de constitucionalidad ya no van a poder, digamos, declarar inconstitucional una reforma de la Constitución, pues hay como 5.000 kilómetros de distancia. Pero por eso la reforma judicial es tan complicada, porque no solo se trata de la Suprema Corte, que es la Sí, cúspide Claro. del sistema de justicia, y la Suprema Corte toma decisiones muy importantes, ahora pues si quieren comentamos algunas, pero sí. se trata de que las personas que nos van a divorciar, que van a hacer una sucesión, si se muere alguien de nuestras familias sin un testamento, etcétera, van a ser personas que van a ser electas, y van a ser electas y no necesariamente van a tener Bueno, las primero van a ser seleccionadas, correcto, ¿no? Yo creo que eso es importante comentarlo, porque no es que quien quiera puede ser votado o votada por el pueblo, Claro. como indica, no, por la ciudadanía. Primero van a elegir a quienes sí serán sí, votados o votadas. hay unos filtros, los comités de evaluación, etcétera, pero eventualmente vamos las personas a elegir a esas personas que están en las entidades federativas, que es en nuestro sistema de justicia quienes se encargan de divorciarnos, de las sucesiones, etcétera. Lo que está haciendo esta reforma es descabezar y cambiar a las personas que van a hacer esas funciones, pero no van a acercar las funciones y los servicios de justicia a las personas. Mm, Por eso yo comenzaba diciendo, un problema de la reforma es el acceso a la justicia. ¿Por qué? sí. Porque la justicia sigue siendo poco accesible para las personas. Lo que vamos a tener son, digamos, déjenme decirlo de esta manera, un cambio de baraja con con las mismas circunstancias que afectan, ahí sí, a las Mm, personas que se quieren divorciar y a todas las personas, no solo a los políticos que se están peleando por el control de la Constitución. Y eso es lo lamentable de lo que estamos viviendo, que es pensar en reformar el Poder Judicial con los costos que tiene sociales, económicos, etcétera, se tiene que tomar en serio. Y perdimos esta sí. oportunidad para poner atención sobre los problemas que son verdaderamente importantes en el Poder Judicial, en los poderes judiciales. Y, perdón, cierro con esto, ¿ves? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una reforma judicial que, por la respuesta que nos dio la Suprema Corte ayer, pues va a quedar como es. Y como está, hoy los poderes judiciales perdón, los poderes legislativos de las entidades federativas tienen una manga bastante ancha para regular lo que va a pasar ahí. Y la mayor parte de los asuntos realmente judiciales del país están justamente en los poderes judiciales locales. Son alrededor de 2,5 millones contra 1,5 millones Mm, que están en el federal. Exacto. Y es grave porque no se han siquiera puesto las reglas sí. básicas para renovar esos poderes judiciales. Entonces, claro, a primera vista parece que queda muy lejos de las personas como las que yo ayer estaba escuchando la sesión de la corte mientras me hacían un tratamiento porque me lesioné la mano y veía a todas las personas que estaban en el tratamiento pues concentradas en otra cosa. Yo decía, soy una persona rara aquí y justo hacía esta reflexión, aunque parezca que Sí. nos queda muy lejos, no nos queda muy lejos, porque todos tenemos eventualmente la posibilidad de querer fumar marihuana y utilizar el libre desarrollo de nuestra personalidad, o todos tenemos una persona que es trabajadora del hogar y que necesita eventualmente registrarse en el Seguro Social y que no tenga límites. Y pongo esos dos casos porque son solo dos ejemplos de lo que Mm, eventualmente llega a la Suprema Corte. Claro. O puede ser que una mayoría en algún momento diga, ¿qué creen? Y este es con lo que yo apelo a mis alumnos un poco para que entiendan lo que estamos. La igualdad entre el varón y la mujer, así lo digo con esas palabras porque eso dice el artículo 4 de la Constitución, no es una cosa que sea original del texto
de 1917, se puso en 1974. Y esto, cuando se lo digo a mis alumnas en la UNAM, oigan, ¿ustedes creen que esto está disponible para una mayoría? ¿Les parece escandaloso? No, eso no lo podemos cambiar. Y justo lo que estamos discutiendo es, ¿eso tiene un límite o no tiene un límite? Lo que aprendimos ayer es que esa respuesta, en el ámbito, digamos, jurídico, pues se quedó pendiente. Pero es una cosa que necesitamos discutir como sociedad para saber si todas esas, digamos, promesas y garantías que hemos puesto en la Constitución se van a quedar ahí o pueden cambiarse simplemente como cambian los tiempos políticos. Y en estos cambios de tiempos políticos, el que un poder acumule más y más y más y absorba a los demás, eliminará o exacerbará todos estos discursos polarizantes. Es decir, ya dominé, ya gané, ya me voy a tranquilizar. No estoy hablando de Trump, estoy hablando así de todo en general, pero es que ayer me causaba impresión que estaban muy preocupadas las personas que estaban ahí cercanas a mí diciendo, qué bárbaro, es que Donald Trump, ¿cómo ganó? ¿Cómo es posible que voten por él? ¿Cómo es posible que va a tener mayoría en el Senado? ¿Cómo es posible que está consiguiendo la mayoría en la Cámara de Representantes, en el Congreso? Va a poder hacer lo que quiera y además le va a tocar nuevamente elegir a ministros y ministras. Lo va a hacer, absorbe totalmente, no hay contrapesos, va a poder hacer lo que sea. Y Ahí, bueno, sí, dije, algo está pasando también aquí en nuestro país en claro, relación a la concentración de ese poder. claro. Mira, yo creo que en tus preocupaciones, las dos últimas que has expresado y convertido en preguntas, hay asuntos muy importantes a los que creo que como sociedad debemos volver a poner atención. Uno es lo que dijiste de los programas sociales. ¿Por qué la transición democrática no se produjo en los sistemas, en los gobiernos democráticos, en los Así es. congresos democráticos, un liderazgo suficientemente visionario como para atacar los problemas de fondo de esa gran desigualdad y esa gran pobreza que tiene México? Es una deuda de la transición. No Sí. hubo bono democrático. Segundo, se hicieron programas sociales, pero no se, como tú lo dices, no se convirtieron esos programas sociales en un sistema que funcione, que funcione racionalmente, que funcione con independencia, que no le pida al beneficiario su voto, que no lo considere un cautivo, como está ocurriendo ahora. Entonces, esta liberación del pueblo viene ahora a ser en mi opinión, un sucedáneo de aquella falta que ocurrió entonces. Pero el proyecto que se tiene es un proyecto que creo que va a perjudicar a México más de lo que fue perjudicado durante los famosos llamados tiempos del neoliberalismo. Y ahí hay un punto en el que se empata esa herencia de la transición democrática con lo que está ocurriendo ahora. Bueno, hubo un movimiento y un liderazgo capaz de capturar esa inconformidad y llevarla a un avasallamiento del poder irresistible. Y eso es lo que estamos visualizando. Ahora bien, como en Estados Unidos, también en México, el límite del poder está en la sociedad. No está solamente arriba, entre las columnas del sistema político, no, está en la cultura política, está en lo que los ciudadanos admiten. Si la gente trata mal a otros y se trata mal a sí misma y deja tratarse mal, pues estamos frente a una cultura política de una pobreza increíble. Y ese fue otro de los problemas de la transición. Si tú te fijas en cómo se apoyaron los programas de democratización política,
uno de los que menos atención recibió fue el fomento de la cultura cívica. Ujú. Ni en el sistema Ujú. educativo, ni en la difusión y educación cívica que fue encargada a distintos organismos, sobre todo al Instituto entonces Federal Electoral. Sí. Y eso nos da por resultado pues una sociedad que puede aceptar y que goza y disfruta, y qué bueno que disfrute, de un pequeño ingreso mayor que le produce un bienestar y le reduce la presión que ha sentido, a veces muy angustiante, respecto de su posibilidad de comer el siguiente mes Ujú. o de poder tener condiciones para criar a sus hijos, pero al mismo tiempo lo está dejando cautivo Ujú. de un poder que ya no lo va a soltar Ujú. hasta que decida que ya no quiere estar sujeto a ese poder. ¿Y qué sigue en todo este proceso? Porque aún no termina. Bueno, es más, está empezando El plan una C. está empezando apenas eh, este sexenio, este congreso, el congreso un mes antes que la presidencia, y tendrán carta abierta para aprobar lo que deseen. A ver, yo lo que decía hace rato yo que sentía que había desorden en estos meses, ¿no? O sea, Ujú, ujú. esperaríamos, digamos, fue una elección con un resultado muy claro, luego vino toda la discusión de la sobrerepresentación, que medio le hemos obviado, pero es parte Pero allí, de lo que explica la reforma, claro. pero lo que creo es que digamos, el presidente o el expresidente Andrés Manuel López Obrador le dejó un Sí. ancla a la presidenta en esta agenda. Y lo que vemos es que parte de lo que se ha aprobado, esas 6 reformas, tienen que ver no con la agenda de ella, tienen que ver con la agenda del presidente. Sí, fueron Y iniciativas del expresidente. lo que podría ser un bono, digamos, de un nuevo gobierno que empezara, digamos, con una situación más tersa, empezó muy rápidamente a deteriorarse y yo tengo la impresión, y quizá no sea completamente objetivo, de que muy rápido entramos en una crisis así sobre el Ujú, nuevo gobierno. ujú. Y lo que viene es tratar, por un lado, de salir de esta crisis y recomponerse fuera. Y ahí creo que la responsabilidad, un poco bordando en lo que decíamos, no solamente tiene que ver con lo que sentimos las personas respecto a la desconexión con la política o digamos, las conductas de las personas claves en la coalición en el gobierno, sino lo que hacen lo que hacen los otros Mm, partidos. mm. Digamos, hay cosas como muy simbólicas que han ocurrido en los días pasados. Así como mencionaba yo al legislador que estaba fuera de México votando la reforma, Sí. una de las personas que promovió Bueno, que la no acción de votó y apareció inconstitucionalidad, su voto. pero una de las personas que promovió la acción de inconstitucionalidad que ayer, digamos, no se entró al fondo, fue el presidente del PAN. Y el presidente del PAN en los días recientes pidió licencia. Es decir, Sí. estamos en una cosa donde ni los políticos, bueno, ni los políticos de un Sí, lado, sí, ni sí, los sí. políticos de otro, están asumiendo la responsabilidad que tienen Mm, justamente para leer bien lo que las personas le están diciendo. Y en medio de esto, pues tenemos esta concentración de poder en un momento de una figura, en un liderazgo muy importante y ahora pues en una tensión que vamos a ver qué pasa en los meses por venir. Yo esperaría que, y esto estoy tratando de ver el vaso medio lleno, que hubiera responsabilidad de todos los actores, ¿no? Es decir, de la gente del Poder Judicial para tratar con su conocimiento, su, digamos, capacidad de servir al país, de tratar de que esta transición sea lo mejor posible, pero sí. también de los políticos, ¿no? No sé si está, y te estoy diciendo que soy ahí optimista, Sí. pero creo que corresponde hacer eso por el momento en el que estamos y porque no podemos, digamos, si ya, digamos, dilapidamos el bono democrático de esos años de la transición, pues no podemos continuar pensando en que vamos a tener, que el tiempo es ilimitado para corregir estas cosas estructurales del país. Los jueces y las juezas, hay todavía recursos que están pendientes de resolver. ¿Estos recursos afectan o impactan a
la reforma en general o tendrán que ser ya recursos como muy particulares? A ver, Perdón, aquí nada más comento que también me sorprendió porque personas que incluso conocen más de temas de noticias, por ejemplo, y demás, me preguntaban, pero entonces ¿no se elige igual a los jueces que a los ministros? ¿O a las juezas que a las ministras? Dije, pues no. Eh, y creo que esto tiene un efecto pues muy preocupante para tantas personas que durante muchos años se han preparado, han adquirido experiencia, eh, han presentado exámenes, han competido contra muchas otras personas por un lugar, han ascendido poco a poco a través de los años, en fin, todo este proceso que los jueces y las juezas han llevado a cabo para estar en donde tienen que estar y no como en el caso de los ministros o ministras que pueden ser de carrera o bien externos, ¿no? Es una propuesta de la presidencia y después se aprueba en el Senado, en fin, los procedimientos que ya sabemos. Pero ¿qué pasa con jueces y juezas? a ver, lo que en el terreno que estamos en el ámbito federal, ya cada uno de los tres poderes integró sus comités de evaluación Ujú. y tenemos signos de qué tan serios van a ser los procesos en cada poder, ¿no? Tenemos el Poder Judicial integró el suyo, que tiene unas reglas mucho más amplias, etcétera. El Poder Ejecutivo tiene menos reglas, está integrado por el exministro Saldívar, por otras personas cercanas insisto, a la coalición del poder. Y el del Poder Legislativo, yo, digamos, no, las personas, por lo menos, déjenme decirlo de la manera Sí, 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 sí. más neutra posible, pues no son unas figuras que sean muy conocidas en el ámbito jurídico y que permitan, por su prestigio, garantizar que esto va a ser un No, proceso de hecho han sido bueno, propagandistas, varios de correcto, ellos del régimen, y uno de ellos borró sus redes por lo que ahí correcto, había correcto. expuesto a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sabemos es que vía acción de constitucionalidad ya no prosperó la invalidez de la reforma, Ujú. seguramente ocurrirá lo mismo con la contradicción de tesis, y en la ausencia, contradicción de tesis con la controversia constitucional, y en la ausencia, digamos, de un mensaje claro de la Suprema Corte de que van a entrar, de que se puede entrar al fondo, o al menos al procedimiento, pues, digamos, en el contexto de un poder judicial jerárquico como el nuestro, que tiende a seguir lo que dice el mensaje digamos, de la cúspide, pues lo que se esperaría es que esto no prosperará hasta el fondo. Por lo tanto, pues vamos muy probablemente a tener las elecciones el año próximo para renovar 700, alrededor de 700 cargos en el Poder Judicial de la Federación. Y claro, luego vamos a esperar a ver cómo se desempeñan esas personas. Y creo que gran parte del futuro, y aquí tiene que ver con lo que decías, Elisa, de la reforma y de lo que va a pasar, está no solamente en las cabezas, sino en las burocracias. Estas Sí. burocracias que, digamos, como a nosotros que somos profesores, si nos dijeran, oigan, ¿qué creen? Ya no vas a tener que hacer concursos de oposición, sino va a ser por elección popular. Nos diríamos, oye, no manchen, me hiciste estudiar 20 años de mi vida y siempre no. Es como que te cambien las reglas del juego por completo. Esas burocracias a las que le están cambiando estas reglas del juego de, oye, no vas a aspirar a los puestos más altos, pues van a ser las que le van a dar en mayor o menor medida viabilidad a lo que ocurra con la reforma. Entre otras cosas, abatir pues, el rezago que implica un proceso de transición Ujú, como una reforma, de una reforma como esta. Entonces, pienso yo, para cerrar, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en un tribunal colegiado, integrado ujú. por tres personas, donde por la tómbola famosa haya salido una persona y queden dos personas de carrera judicial y entra una nueva? Pues va a ser, digamos, una alteración completa de la dinámica o no, o puede ser que no y que los otros dos logren, digamos, decirle, oye, lo que venimos haciendo aquí. Y sobre eso es lo que tenemos que, quienes tenemos la posibilidad y el privilegio de dedicarnos a la investigación, tenemos que poner mucha atención para documentarlo, analizarlo, criticarlo, en fin. Eh, Sí, sí, Francisco. Quisiera agregar ahí una- un elemento adicional y es, eh, en todo este proceso, creo que una de las cosas que menos están siendo cuidadas es el tema de la capacidad estatal para dispensar justicia. Si este nuevo sistema de elección no va a seleccionar a las personas más aptas para resolver los asuntos que están en las oficinas, en los juzgados,
pues no sabemos en manos de quién van a quedar los expedientes actualmente en curso y los futuros, ni cómo y con qué capacidades se van a tomar las decisiones para la impartición de justicia. Y ahí me temo que justamente el que no está estudiado esto adecuadamente por quienes armaron la reforma judicial desde el Poder Ejecutivo Ujú. y en su revisión dentro del Poder Legislativo es hasta qué punto y de qué manera esto va a mejorar la impartición de justicia. Yo creo que ese no es un objetivo que esté ahí, porque no es ese el elemento que se ha difundido, no es el elemento que se propagandiza, no es el argumento que se aduce. Se dice que unos son corruptos y los otros no. Yo insisto, no existe el pueblo bueno, todos somos iguales, igual de buenos e igual de malos, e igual de pecadores o santos. Entonces, no, que llegue uno nuevo no necesariamente me hace la diferencia respecto de uno anterior, excepto que esa persona anterior estuviera claramente identificada por la autoridad competente como una persona que no debe estar ahí o que debe ser sancionada por algún acto, pero no es el caso, no es el caso. ¿Qué otros poderes pueden intervenir ahora que se entrará a la dinámica de elección popular y de la selección previa por parte de políticos, la gran mayoría, y del Poder Judicial de jueces en los candidatos y candidatas que se presentarán en la boleta? Pues ¿Qué yo, riesgos se tienen en ese sentido? antes que hablar de riesgos, yo diría, Ujú. ¿qué nos dice la evidencia de cómo Sí. funciona? Funciona Sí, este sistema con una cosa que no es para nada democrática, es lo que en la ciencia política, en el término de los partidos, algunas personas denominan el selectorado, ¿no? Ujú. Son las personas que seleccionan a los candidatos y que por supuesto no está abierto a todo el mundo. Para esto tenemos un comité de evaluación formalmente y seguramente habrá otras muchas cosas informales que están rondando a personas diciéndoles, oye, no tenemos candidato para tal lugar, súmate, vamos a tener el apoyo del partido o de otro partido, Sí. etcétera. Entonces, bueno, estamos expensas de las organizaciones que tienen posibilidad de movilizar a las personas y de seleccionarlas. Y sobre todo esas organizaciones son los partidos políticos, Ujú. pero no solamente los partidos políticos. En México, en un contexto como el que tenemos con muchos poderes, para decirlo como se suele decir, fácticos, pues a esas organizaciones legales se suman otras, Mm. organizaciones empresariales, grupos del crimen organizado, etcétera. ¿Fuerzas Y Armadas? Fuerzas Armadas, bueno, en México durante mucho tiempo las Fuerzas Armadas tuvieron participación en la integración de la Suprema Corte, en Ujú. fin, estoy hablando del periodo previo a 1995, y puede ser que sí, eventualmente también tienen una capacidad de movilizar personas, de incidir, etcétera. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Y eso tiene riesgos, por supuesto que tiene riesgos, porque vamos hacia una impartición de justicia, digamos, más vinculada a una carrera política de las personas y menos vinculada a una carrera judicial. Con esto no quiero decir que la carrera judicial, como la conocemos, haya sido perfecta. Tenemos endogamia, tenemos prácticas de nepotismo, evidencia muy grande de corrupción, etcétera. Pero eso no se resolvía con un machete, se podía resolver con un bisturí de otra manera. Y lo que hicimos fue tener un machete y dar perdónenme que utilice esta cosa, un salto al vacío. No tenemos evidencia en el mundo de qué va a pasar cuando haces esto. Sabemos qué pasa cuando descabezas a las cortes más altas, Ujú. pero no tenemos evidencia de lo que pasa con esto. Por eso Mm. es tan riesgoso y por eso pues yo no soy, digamos, muy optimista respecto de Sí. que seamos el país que lo va a experimentar. Y hablando de justicia, no se toca a estas otras partes por lo pronto, que son las fiscalías, no. los jueces y juezas locales, em, policías, defensorías públicas, Así en es. fin, eso queda intacto. Se quita, se corta con machete, como comentabas, a el Poder Judicial Federal, a estos jueces y juezas federales, pero toda la demás estructura del sistema
para que la población pueda tener justicia queda intacto, En efecto. por lo pronto. Por lo pronto es el Poder Judicial el que está siendo transformado, es decir, el lado de la impartición de la justicia, pero el lado de la procuración va a permanecer, por ahora, permanece intocado y con una presencia cada vez mayor de la fuerza militar, porque tenemos a la Guardia Nacional que va a empezar a tener funciones o empieza a tener funciones con Así la es. reforma que también se hizo de pues una especie de ministerio público ad hoc. Entonces, si a eso le sumamos la, el que no se revirtió la prisión preventiva oficiosa de manera generalizada como está ahora, pues entonces tenemos que cualquier presunción de un delito penal merece arraigo. Y Cárcel. entonces eso hace que pues prácticamente cualquier persona esté sujeta a una acusación muy probablemente infundada, pero mientras no se pruebe lo contrario, podrá estar En prisión. detenida. Y eso es una reversión respecto del cambio que se hizo en 2011 en función de los derechos humanos. Yo creo que una de las cosas que está siendo vulnerada más drásticamente aquí es la reforma pro derechos humanos. Todo lo que está hoy en el artículo primero, ahora va a ser menos factible de que se cumpla que con el sistema anterior, que requería, como bien lo dices tú, Camilo, una reforma. Todos creo estábamos de acuerdo, por lo menos los que analizamos el fenómeno, una reforma y una reforma profunda de la impartición de justicia. Es más, muchos además hemos dicho que lo que le ha faltado a este país desde que se desconcentró el poder en la presidencia y ahora estamos volviendo a ver cómo se concentra, yo no sé si en la presidencia o en el Congreso todavía, dónde está la verdadera eh, rienda del poder, es una reforma del Estado. Y comentaste que no sabes en dónde quedará esta concentración. Bueno, cuando se Es, dice... es interesante esto porque también no sé si en un sistema presidencialista, como ha sido el mexicano, se esté midiendo además el impacto y si esto va a transformar también las fuerzas internas. Bueno, por lo pronto estamos viendo una acción parlamentaria de carácter autoritario, que no queda claro quién, en donde no queda claro quién manda. Se dice, y muchos aspiraban, a que una vez hecho el cambio de la presidencia de la República a la nueva presidenta, esta pues diera signos de orientarse, de hacer correcciones, no radicales, porque ella es parte del mismo movimiento Sí. y del mismo proyecto y lo dicen con toda claridad, pero pues pareciera solamente un eslabón, no parece un sujeto con una personalidad propia que tuviese su propio proyecto, porque lo que estamos viendo hasta ahora en materia constitucional viene del Plan C. Sí. Y eso fue desde no solo el 5 de febrero de este año, sino desde antes, Sí, que empezó a empujarse. Y además con las personas cercanísimas también, bueno, por lo pronto el líder del Senado, claro, ¿no? Que tiene una fuerza y el de muy la Cámara, importante. y el líder de la bancada sí, en la Cámara Adán de Augusto Diputados. y Ricardo Monreal. Y Monreal. Adán Augusto Sí, cercanísimo a Andrés Manuel López Obrador de toda la vida, ¿no? De exacto. familias, Y el ¿no? presidente del Senado, a su vez, que pues forman una trinca, llamémosle así, que pues parece ser la que está encaminando todos los procesos. ¿En qué nivel de acuerdo con la presidenta? Yo no lo sé. Y no aparece en la prensa. Solo podemos saber lo que se dice por parte de ellos. Y lo que se dice, bueno, pues es que se guardan todas las formalidades, se respetan todas las investiduras, pero no está claro de dónde proviene realmente el impulso
hacia el cual se quiere conducir al país. ¿Y qué reformas faltan? Y las que vienen, y cómo, bueno, ya anunciaron también la de los organismos Ujú. autónomos, que hablamos Autónomos. en algún momento de ello, y nos queda, Camilo, pues lo que has dicho, registrar este momento, momentos pues interesantísimos, llamémoslo así, ¿no? A nivel local, a nivel mundial, y nos queda eso, ¿no? ¿Cómo se va a conformar? ¿Cómo se van a conformar los contrapesos dentro de este poder que se ha generado? ¿Cómo se van a empezar a definir también las mismas fuerzas y al mismo régimen, ¿no? En donde se autodefine como de izquierda, con algunos programas que así lo avalan, o acciones de concentración de ciertas áreas, como la energética, la rectoría del Estado, del gobierno, ¿no? Pero por otro, con acciones en donde están los elementos militares y las Fuerzas Armadas adquiriendo una fuerza nunca antes vista en estos procesos, por lo menos democráticos y de transición, ¿no? En labores y tareas ya, pues no, eh, por lo menos cuestionadas en Que los eran de los regímenes de, civiles. que era de los civiles, Claro. y cuestionadas en los autodenominados regímenes de izquierda, ¿no? O la prisión preventiva oficiosa, también totalmente contraria a esta concepción, ¿no? Pues justo es eso, o sea, yo como que quería cerrar con eso, y el telón de fondo que tenemos es un telón de fondo en el que no crecí yo, pero sí crecieron las personas que están, los jóvenes de este país, que es el de unos niveles de violencia impresionantes. Y parte del, digamos, de legado de esa violencia tiene que ver con una militarización importante de la vida pública Claro. del país, que no tiene que ver solamente con transferirles funciones de seguridad, sino con que hoy, si uno va al aeropuerto de la Ciudad de México, como muchos otros, los botes de basura dicen Secretaría de Marina, etcétera. Eso tiene que ver con, eso sí ha continuado, no ha cambiado del régimen anterior a este. Y se le ha subido de watts muchísimo. Y es muy difícil que eso no pasa, digamos, con una reforma constitucional. Que vuelvan, que regresen después de todo lo que han ganado, digamos, en la presencia pública, Sí, no. las fuerzas militares es difícil. Bueno, aquí saliendo de Cebu me encontré el otro día un camión que hacía propaganda, así como los del doctor Simi, hacía Sí. propaganda de la Secretaría de Marina. Ujú. Yo no tengo registro en mi vida, tengo 46 años, de algo semejante. Y es muy preocupante porque eso sí le afecta a todas las personas que están en el país, dentro o fuera de la coalición en el gobierno. Claro. Y ahí hay Sí. perdón, Sí, sí. quisiera, si me Sí, sí, permites, Francisco. agregar un punto ahí que me parece muy importante. Cuando decimos, y lo que sigue, puntos suspensivos, Sí. no sabemos con mucha claridad cómo vienen los ajustes. Algunas cosas se visualizan como la reforma de los organismos autónomos de Estado, que todo indica que va hacia, una vez más, Absorber, consolidar absorber, la absorber, sí. concentración de poder, pero ¿hasta dónde será respetada la diversidad política, cultural, ideológica del país? Eso me parece fundamental. Y pues los que estamos en posiciones en donde en algunas cosas, por ejemplo, yo coincido con que se haya elevado el salario mínimo, Claro. coincido con que haya beneficios para las mayorías. Digo, hemos insistido durante yo toda mi vida de Sí. académico en que es necesario combatir la pobreza y resolver el tema de la grave desigualdad que tiene Ujú. México, pero no jamás imaginé o jamás he imaginado que eso sea posible sin libertad política. Es más, Sí. no es incompatible. Y lo que ha hecho este proyecto de la coalición gobernante es hacerlo parecer incompatible. Mm. Como que la democracia política, la diversidad, la dispersión del poder, el equilibrio entre poderes, trabaja en contra de la solución de los grandes problemas nacionales. Y eso es falso. Eso es completamente una falacia. Y lo vemos claramente en otros proyectos de izquierda que se han tenido éxito, a pesar de sus defectos
y a pesar de los problemas en los que han entrado últimamente, pero lo hizo Roosevelt en el New Deal y lo hizo la socialdemocracia europea. Y ahí sobrevive un nivel y un estándar de vida que sin esa izquierda no se hubiera conseguido, pero que se mantuvo siempre dentro de los límites de una democracia política parlamentaria que respetó la diversidad. Sí, los pesos, los Los contrapesos. pesos y los contrapesos, de manera tal que queda un sentido común de que ninguna fuerza política, aunque gobierne, gobierna para siempre. Tiene que haber alternancias permanentes y eso también lleva a resolver problemas. No se resuelven solamente por un dictado. Y perdón que use la palabra, pero se acerca dictado a la mala palabra dictadura. Muchísimas gracias, Francisco. Nos quedamos con esto a reserva de seguir platicando, analizando, debatiendo. Camilo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Hasta la Muchas próxima. gracias.